Recordemos que con una excelente información podemos tomar la mejor decisión. Y esto no aplica solamente al cultivo del café, también a los demás cultivos. Pero ¿conoce usted cuánto vale producir una arroba, un kilo o una carga de café o de maíz? Bueno, con Mauricio, definitivamente mantener los cafetales nuevos, renovados es fundamental para que alcancemos productividades altas y una mejor rentabilidad. Así es, profesor. Mantener el sistema de producción robusto, fortalecido, con prácticas agronómicas adecuadas es fundamental. Y es lo que llamamos más agronomía, más productividad. Pero venga pues con Mauricio, hacemos la renovación. Manejo integrado de arbences, manejo integrado de broca, la parte de fertilización con base en análisis de suelos. Y resulta que son 18, 24, 28 meses en los cuales estamos invirtiendo allá platica y recursos, pero todavía no tenemos ingresos por la venta del café. En ese lote que está en ese lote que está. Y yo me acuerdo que habían dicho que decía por allá que para que no crezcan arbences, en vez de crecer arbences, que crezca maíz. O frijol. O tomate. O tomate. Mejor dicho, Mauricio, sembremos alimentos, sembremos comida aquí en las calles de la renovación de cafetales. No solamente por el tema de alimentos, es que también estamos hablando de la posibilidad de obtener ingresos adicionales. Ingresos adicionales en esa etapa de levante del café que nos van a ayudar a tener flujo de caja en esa parte de la finca que está improductiva y, como usted decía, tener unos productos que pueden usarse también en el consumo de la familia. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuánto me vale a mí producir un kilo, una arroba o una carga de maíz, Mauricio? Usted bien lo dijo, se aplican los principios del sistema de producción de café. Más agronomía, más productividad. Entonces, entre más productivo sea yo, menos va a ser el costo unitario o más pequeño va a ser el costo unitario de cada kilo, en este caso de maíz, por ejemplo, que va a ser el cultivo que vamos a intercalar en la nueva siembra o en la renovación del café. En una hectárea yo puedo recolectar 100 arrobas de café pergamino seco por año, o 150, o 200 o más. Eso depende de cómo maneje mi sistema de producción. ¿Cómo sería para el caso del maíz? Resulta que la zona cafetera presenta una oferta ambiental ideal para el cultivo del maíz. Entonces, en zona cafetera se obtienen altos rendimientos en el cultivo del maíz. Con los nuevos materiales como los híbridos, se han obtenido experimentalmente entre 10 y 14 toneladas por hectárea. Entre 10 y 14 toneladas. 10.000 y 14.000 kilos por hectárea en una sola cosechita de maíz. En una sola cosecha. Oiga, Mauricio, pero yo recuerdo muy bien que por allá hablábamos y que se producían 2, máximo 3 toneladas. ¿Por qué razón? Porque es que no le estamos metiendo agronomía y este tip está diseñado para eso, para que le metamos más agronomía, más productividad al café y al cultivo del maíz. Porque son sistemas de producción separados y como tal tengo que manejar ambos cultivos. Entonces, igual que en el café, usted puede ver que tenemos una estructura de costos para el cultivo del maíz, donde igualmente con el café el mayor porcentaje lo ocupa la mano de obra. Sacar una cosecha de maíz en un primer ciclo está entre 82 y 93 jornales. Eso depende del rendimiento de la mano de obra al momento de cosechar y de la cantidad de maíz que yo haya producido. El principal renglón que ocupa en la estructura de costos es la mano de obra, alrededor del 60%, seguido de la semilla, profesor, semilla mejorada, certificada, como en el café, alrededor del 20-21%. Y luego está el fertilizante, que es muy importante, como usted lo dijo, alrededor del 7%, y el flete, cuando ya sacó la cosecha, un 6%. Insecticidas, empaques o algo, son cantidades muy pequeñitas, alrededor del 1%. Y este tipo de materiales de maíz que son resistentes, tolerantes a enfermedades,
pues no requiere fungicidas, profesor, entonces no está en la estructura de costos. Ahí ya vamos ganando por lado y lado, por la rentabilidad, por el gasto que hay que hacer y aparte de eso cuidando nuestro medio ambiente, nuestro planeta. Así es. Muy bien, Mauricio. Entonces digamos que llegar a una producción de maíz de 8 toneladas, por ejemplo, que son 8.000 kilos de grano de maíz, implica hacer una inversión por hectárea alrededor de 4.800.000 pesos, Sí, señor. de los cuales 3 millones más o menos los representa la mano de obra y 1.800.000 los insumos que ya describimos. Esa es más o menos la estructura de costos. Con esos costos, y yo produzco 8 toneladas, entonces estamos hablando de costo unitario, que usted me preguntó ahora, ¿cuánto me cuesta producir un kilo de maíz? 603 pesos, profesor. Oiga pues, 603 pesos de lo que tenemos aquí, pero recuerde, actualice los datos de acuerdo a su zona, de acuerdo a su empresa cafetera, de acuerdo a sus condiciones. De acuerdo al valor del jornal que pago en mi zona. El precio ha estado alrededor de 1.100, 1.200 pesos. El kilo de maíz. El kilo de maíz. O sea que ese panorama de ganancias puede ser aún mayor, más de 400 pesos por kilo. O sea que yo puedo tener ingresos en una hectárea de maíz de 8.400.000 menos los 4.800.000 que habíamos hablado, ganancias superiores a los 2 millones de pesos por hectárea en el cultivo del maíz solamente. Pero venga Mauricio, resulta que mi familia y yo somos juiciosos, guapos, echados para adelante. Hacemos caso a la recomendación de mi extensionista, tanto para el cultivo del café como para el maíz. Y ya no producimos 8 toneladas de maíz por hectárea, sino que producimos 9. Excelente, profesor, más productivo. Es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque los costos de producción no van a variar mucho. Si yo produzco más, se afectan un poquito los costos que llamamos variables, porque como produzco más, tengo que pagar más por los kilos que voy a recolectar, pero eso no cambia mucho la estructura de costos que ya vimos. Pero sí cambia la Pero rentabilidad. sí cambia la rentabilidad. Ah. Yo paso, es que el costo de producción con 8 toneladas es de 600 pesos, pero si produzco 9, como hemos hablado, ya el costo de producción es de 550 pesos, o sea que me va a quedar más margen de ganancia. Pero Mauricio, vámonos para el otro lado. Resulta que, hombre, yo sí sembré el maicito, pero no lo deshiervé cuando era. Yo le dije, no, eso, ¿qué le va a echar la cantidad de fertilizante? Va a echar un poquito menos, que eso es lo mismo. Y resulta que ya no produje 8 toneladas de maíz por hectárea, sino que produje 7. Se descuidó un poquito, pero no mucho. Exacto. Que recuerde que si se descuida mucho, no tiene producción. Así de sencillo. Bueno, 7 toneladas, el panorama cambia un poco. Ya el costo de producción no es 603 pesos, sino casi 700 pesos. Entonces, la ganancia va a ser un poquito más pequeña. Mirando los dos extremos, profesor, si produzco 7 toneladas, vendiendo a un precio de 1.050 pesos el kilo, que es promedio, obtendría 2.600.000 pesos de ganancia con 7 toneladas. Pero vendiendo al mismo precio, si produje 9 toneladas, voy a tener un margen de 4.600.000. O sea, una diferencia nomás de casi 2 millones de pesos. Imagine. ¿Vale o no vale, Vale la pena, profesor. Es la cantidad de producción que yo debo tener, profesor, para librar los costos. A partir de ese punto, la producción que obtenga me va a generar ganancias. Eso depende entonces de dos cosas. Primero, los costos de producción en que yo incurrí. Los debo conocer, como usted dijo, registrarlos. En el caso de maíz, que estamos hablando alrededor de 4.800.000, depende del precio de venta que tenga, que alrededor de 1.050 pesos. Entonces yo tener aproximadamente unas 4 toneladas y media de producción para librar los costos. Ese es el punto de equilibrio. Al chan con chan. Sí. A partir de ahí, como produje 8 toneladas, las otras 3 y media ya me van a contribuir a tener un rédito, una ganancia por ese ejercicio productivo que tuve con el maíz. Por eso, familias caficultoras, recuerden, el camino, la productividad. Porque yo le digo una cosa, yo no veo desventajas. No, profesor, yo tampoco hablaría de desventajas. Sí de llamar la atención en tener mucha precaución, manejar ambos cultivos por separado, como ya hemos insistido en varias oportunidades. Si no hago eso, podría incurrir que un cultivo compita con el otro y se afecten ambos y no tengan los rendimientos esperados. Pero manejando adecuadamente ambos cultivos, con sus labores agronómicas por separado, fertilizando el maíz adecuadamente, no va a haber ninguna desventaja, profesor.
Por el contrario, vamos a ayudar a manejar las arbences para que el cultivo del café crezca sin ningún inconveniente. Vamos a tener ingresos adicionales por la producción de maíz. Mauricio, ¿y yo puedo hacer cuántos ciclos de siembra de maíz? De acuerdo a la etapa que yo de levante del café, yo podría hacer 2 relevos de maíz. El primero con una densidad, como hablamos, alrededor de 50.000 plantas de maíz por hectárea, y el segundo ya hay que reducirlo un poco porque el café ha adquirido un desarrollo vegetativo mayor. Podríamos hablar de unas 30.000 plantas, que es una muy buena densidad igual para un cultivo intercalado. Bueno, Mauricio, como trabajamos en la institucionalidad cafetera, datos y hechos, y esos datos nos muestran que efectivamente producir maíz en la renovación de los cafetales es rentable. Así es, profesor Humo, vale la pena hacer el ejercicio. Manejar los cultivos de forma independiente, así estén juntos. Y hay que registrar los datos y analizar los datos. Con eso obtenemos una excelente información para tomar una correcta decisión. Así es, profesor. Y recuerden otra cosa, actualice la información de acuerdo a las condiciones de su empresa cafetera. Produzca maíz en la renovación de los cafetales. ¿Y esto cómo se llama? Pues más agronomía, Más productividad.